Buen día. Este, mm, Estos videos que voy a grabar, empezando con este segundo video sobre la estructura. Cuando dicto el curso de tutor y de jurado para que los profesores puedan ser un buen tutor, un buen jurado, o también para construir sus propias tesis, sus propios trabajos, sus propias investigaciones, sus propios artículos. Entonces, este curso que dicto a nivel presencial, llevarlo a nivel a distancia, eh, tiene trabajo, tiene trabajo. Entonces, empecemos. Estructura. Este curso es sobre la estructura de una investigación cuantitativa y cualitativa. Existen las personas que son cuantitativos extremos y existen las personas que son cualitativos extremos. Los cuantitativos entienden perfectamente la estructura, pero los cualitativos dicen que ellos deben ser abiertos, pero esto es una academia. Indistintamente, la universidad, la institución donde tú vayas a realizar una investigación, un trabajo de grado, una tesis, tienes que tener una estructura. Es importante llevar una estructura dentro de un trabajo de investigación. Ahora, ¿qué es cuantitativo? Cuantitativo, siempre coloco a mis estudiantes a ver el video del profesor Padrón. En mi blog lo comparto en cada una de mis clases. Ese video nos permite entender bien la parte de cuantitativo y cualitativo de toda la epistemología y su historia. Es el video esencial para ver. Pero cuantitativo es positivismo empírico y analítico. Es un adjetivo que refiere a la naturaleza numérica de los datos. Ejemplos: descriptiva, correlacional, explicativa, experimental, etcétera, entre otros. La cualitativa. La cualitativa del naturalista interpretativo. Es un adjetivo que está relacionado con la cualidad desde el modo del ser o con las propiedades de un objeto, un individuo o de una comunidad. Ejemplo, tenemos la etnografía, estudio de casos, la fenomenología, la hermenéutica, documental, entre otros. Hay muchas, muchas. Ahora, ¿qué pasa? Entre lo cuantitativo y lo cualitativo. En un congreso que estuve, en un congreso internacional que estuve, una profesora indicó, ella estaba hablando de fenomenología y todo eso, la investigación cualitativa. Para que ustedes entiendan lo que es una persona extremadamente cualitativa, deshumanizada. En el momento de las preguntas, una estudiante que recién está entrando a un doctorado le pregunta: profesora, yo vengo realizando una investigación en la escuela con mis estudiantes que presentan proyectos y los proyectos los orientan hacia lo cuantitativo. Mi investigación, yo quiero que sea a lo que usted está exponiendo sobre fenomenología. Ya llevo estadísticas. La ponente agarró y le dijo: no, cállate, tienes que leer, no tienes por qué interrumpir y hacer preguntas cuando no sabes. Eso está mal. ¿Por qué? Porque cuantitativos son datos. Vas a aplicar un instrumento, vas a recoger unos datos, los vas a tabular indistintamente lo que use, SPSS, Excel, vas a usar pretext
indistintamente lo que uses, el micmac, son números, son datos. En lo cualitativo, lo que estaba diciendo la profesora es que estaba viendo que los proyectos que presentan los estudiantes de bachillerato es en el paradigma cuantitativo. Pero ella lo quería hacer cualitativo. En el momento que dijo estadística, la profesora cualitativa extrema explotó. ¿Qué explotó? Explotó ese problema que existe entre los cuantitativos y los cualitativos en el momento de que una persona cuantitativa no puede entrar en el área cualitativo porque son duros, porque son cuadrados, porque son números. Las dos son investigaciones, las dos tienen importancia. Existen también los cuantitativos extremos donde agarran y los cuantitativos extremos piensan que la investigación cualitativa es simple, sencilla, simplemente es el percibir de las personas, agarrar, entrevistar a unas personas y simplemente copiar. Es, desde mi punto de vista, la investigación cualitativa es más difícil que la cuantitativa. ¿Por qué? Porque la cualitativa no puedes ser objetivo. O sea, tú lo tratas de hacer, pero no puedes, te involucras con esas personas y es difícil. Tienes que volver a entrevistar, volver para poder llegar a unas conclusiones, unos resultados. Es más, lo podemos ver en las revistas que actualmente, 2021, en el 2020 traté de enviar a varias revistas y no aprecian las investigaciones cualitativas. Es más, una profesora me indicó del jurado que la investigación no presentaba resultados. Y yo le dije, pero ahí están los informantes claves, lo que dice, las líneas, todo eso. Y me decía, no. Y no me permitieron. Entonces, debemos estar claros, cuantitativo, datos, un instrumento, recogemos la información, cualitativo, la percepción de las personas, lo que opinan, lo que dicen, ver el trasfondo del problema desde un contexto, como yo lo llamo y le digo a mis estudiantes, cuando nosotros estamos detrás de la barrera viendo los toros. Ahora, las estructuras. Capítulo 1, momento 1. En una defensa de un trabajo con mis estudiantes, con uno de mis tutoriados, recuerdo, un jurado agarró e indicó que el capítulo 1, el jurado le bajó nota a mi estudiante de pregrado. ¿Por qué? Porque su investigación era cualitativo. En investigación cualitativo, como lo pueden ver acá, es momento 1, momento 2, momento 3. Veamos la cuantitativa, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Si observamos en el capítulo 1, vemos que el capítulo 1 tiene el problema. En cambio, en la cualitativa se habla de la situación contextual. Recordemos, somos un poco más formal en lo cuantitativo o dirían somos un poco más cuadrados. En la cualitativa somos un poco más flexible, más armonía. Por eso ustedes ven que yo lo tengo lo cuantitativo del lado izquierdo y lo cualitativo del lado derecho de la parte de la creatividad. Pero bueno, observen que en la cualitativa hablamos de propósitos y en la cuantitativa hablamos de objetivos, pero tenemos justificación. Los dos
justificamos el por qué. Es mi justificación, en este caso siempre le digo a mis tutoriados, la justificación no lleva absolutamente ni una sola referencia bibliográfica, porque es la justificación de usted con respecto a su investigación. En el planteamiento del problema o en la aproximación del objeto del estudio, tú colocas autores que respaldan que no estás descubriendo el agua tibia, que otros han investigado a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, sobre tu tema. Pero en la justificación, no. En el cuantitativo decimos delimitación. Delimitamos hasta dónde vamos a llegar. Y en la cualitativa le decimos alcance, hasta dónde vamos a alcanzar, hasta dónde vamos a llegar. En el momento 2, observen que tenemos antecedentes, referentes teóricos, bases legales, pero en la cuantitativa, en el capítulo 2, trabajamos sistemas de variables y operacionalización de variables. En la cualitativa, no. Solamente antecedentes, los referentes teóricos y las bases legales. En el capítulo 3, tenemos el marco metodológico. En el momento 3 tenemos la contextualización metodológica. ¿Lo ven? ¿Ven la diferencia que hay entre los dos? Observen que en la cuantitativa, el sistema de variables y la operacionalización de variables está en el capítulo 2. Esto en la cualitativa se ve es en el momento 3, en las categorías y el sistema de precategorías. Este sistema de precategorías nacen de en la aproximación del objeto del estudio. Yo, para hacer el planteamiento del problema o la aproximación al objeto de estudio, acá en la cualitativa, para yo construir esta aproximación debo ir a mi objeto de estudio y hacer una pequeña entrevista, una pequeña observación donde voy narrando qué vi y voy contraponiendo con autores. De allí y de mis propósitos sale estas categorías. En la cuantitativa, de mi teoría y de mis objetivos sale mi sistema de variables. Pero bueno, más adelante en otro video veremos a profundidad esto. Ahora, veamos los siguientes capítulos o momentos. El 4, el 5 y el 6. Ojo, un estudiante de bachillerato llega hasta el capítulo 5 con conclusiones y recomendaciones. Un estudiante de maestría llega hasta el capítulo 5 con conclusiones y recomendaciones. Un estudiante de doctorado termina al capítulo 6, donde debe mostrar ya su propuesta. Ojo con esto. O lo coloca en el capítulo 5, el modelo. ¿Ok? Eso depende de las universidades. Esta estructura que les estoy mostrando es la estructura de Dajerlin Silva que le lleva a los estudiantes, pero en el momento que las universidades establecen un formato, se adapta al formato de la universidad. ¿Por qué hago esto? Esto es para llevar una relación y puedan entender cuando usted esté al frente hablando con una persona y le diga sobre o le pregunte sobre su trabajo de investigación o su tesis
usted entienda qué es cuantitativo y qué es cualitativo. Cuantitativo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, objetivos, mapa de variables. Cualitativa, momento 1, momento 2, momento 3, propósitos, precategorías. Es importante tener claro, observen que hasta existe una diferencia, ¿ok? En el cuantitativo presento mi modelo, mis estrategias, mi teoría, porque las teorías, un estudiante, una profesora me decía, Dayerlin, una teoría jamás puede ser cuantitativa. No, bueno, esos son cualitativos extremos. En el momento 5, en el cualitativo, el aporte al conocimiento o la teoría o su modelo, profesora, jamás en una investigación cualitativa se puede hacer un modelo. Ese es un cualitativo extremo. Tenemos las conclusiones que desde mi punto de vista todas las universidades lo tienen al revés. Tienen las conclusiones y después tienen el capítulo 6 con la propuesta que hacen a nivel doctoral. Desde mi punto de vista, no, porque yo tengo que concluir y recomendar sobre los resultados que obtuve, cómo ellos permitieron hacer el modelo y ahora voy a concluir para poder significar y poder destacar mis conclusiones y mis recomendaciones sobre el aporte que yo haya dado, sea un modelo, sea una estrategia, sea alineamientos, sean normas, sean bases legales, o sea, observen que también tenemos diferencia hasta en los anexos. En una cuantitativa nosotros tenemos que mostrar el instrumento, la acta de validación de dicho instrumento y el cálculo de la confiabilidad de ese instrumento. Acá en el cualitativo nosotros tenemos la entrevista de profundidad, ojo, la entrevista de profundidad en lo cualitativo es un guión para las preguntas. Yo no he entendido cuando llegan y colocan una entrevista de profundidad, la enumeran y hay jurados que piden que se enumere y se le ponga el signo de interrogación. Y cuando se está haciendo la pregunta, llega y dice, ¿por qué lo llamas de tú? Es una entrevista. Porque entonces yo agarro y le digo, yo no puedo agarrar y hacer una entrevista con preguntas, porque entonces estaríamos hablando de un instrumento. Entonces es ahí cuando o eres cualitativo extremo o se te sale el cuantitativo cuando llegas a la entrevista de profundidad. La validación de la entrevista. Existen autores que muestran cómo se valida una investigación cualitativa, pero no se puede hacer el alfa de Cronbach, ni el T de Student, ni a una cualitativa. He tenido jurados donde yo he sido jurado y tengo un jurado al lado y el jurado llega y solicita a una investigación cualitativa el alfa de Cronbach. De una vez yo lo volteo y le digo, y miro al tutor y me quedo callada para ver la respuesta del investigador, donde debe explicarle que esto es una investigación cualitativa y eso no, con todos unos buenos argumentos. Las actas de validación, ¿por qué? Porque se supone que yo tengo 3 expertos que me validan mi instrumento y tengo mis informantes clave donde yo voy acá, que eso más adelante en otro video lo mostraré, cómo se llenan las tablas sobre
cada una de la redacción y cómo se puede usar. Bien. Con esto puedo decirle que todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Con esto quiero que quede claro la diferencia de la estructura de una investigación cuantitativa y una investigación cualitativa. En el siguiente video sobre la conformación del título, es cuando nosotros decidimos si nuestra investigación es cuantitativa o es cualitativa. ¿Cómo debemos? Con esta estructura también quiero es que cuando hablemos sobre la investigación cualitativa y cuantitativa, entendamos la diferencia que hay entre las dos, que en la cuantitativa son objetivos y en la cualitativa son propósitos. Existe una diferencia entre las dos muy grande, donde la conclusión de la cuantitativa es sobre los datos y de la cualitativa es sobre la percepción, sobre las personas, lo que opinan las personas. ¿Ok? Es la gran diferencia. Y la estructura, espero que les sirva esto de aprendizaje y continuaremos en esta onda. Saludos.